Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando El escarabajo de oro de Allan Poe. Ya habíamos estudiado el poema de Raven y dije que no íbamos a estudiar nada de biografía porque el poema era muy largo. Este es un relato corto, pero también un poquitico larguito. Vamos de todas formas a ir bien rápido con la biografía. Allan Poe es un escritor norteamericano que nació en Boston en el año 1809. Sus padres fallecieron cuando él era muy niño, así que John Allan se hizo cargo y le dio su apellido. Se hizo cargo de Edgar Poe, se llama Edgar Allan Poe. Fueron a Inglaterra y él cursó sus primeros estudios allá en Inglaterra. Pero allá por el año 1820 regresó, terminó sus estudios aquí y comenzó a estudiar en la Universidad de Virginia. De joven escribía poemas y hacía ya tenía ya esa vocación para escribir. Cuando estaba en la universidad se comenzó a dar un poco al licor y al juego, y el padre adoptivo, cuando se dio cuenta de estas debilidades del muchacho, pues le retiró toda ayuda de económica para los estudios, y entonces Edgar se vio en la necesidad de tener que trabajar y finalmente dejó los estudios y también dejó el trabajo y se fue a Boston, y allí publica algunos trabajos de manera anónima y se alista en el ejército. Ya estando en el ejército y habiendo publicado algunas cosas, el padre adoptivo pues se reconcilia con él y lo recomienda a un cargo en la academia. ¿Qué pasa? Que él ya con esas debilidades que tenía pues no quedó bien, cometió algunas negligencias de cumplimiento, en el cumplimiento de su deber en ese lugar, y entonces lo echaron de ese lugar. Entonces el padre adoptivo volvió de nuevo a disgustarse con él y se cortaron sus relaciones. Porque es una responsabilidad muy grande recomendar a alguien. Cuando uno recomienda a una persona, tanta responsabilidad ante ese trabajo tiene el que recomienda como el recomendado. Entonces cuando el recomendado falla, pierde prestigio, y también pierde prestigio el que recomienda. Por eso cuando uno recomienda, no debe recomendar por amistad ni por familiar, sino debe recomendar por su actitud, una actitud de verdad de responsabilidad. Entonces se fue para Baltimore, Edgar Allan Poe se fue para Baltimore, y allá vivía una tía con una prima y se casa con esa prima. Pasado un tiempo, él sigue escribiendo y sigue haciendo sus trabajos. Pasado un tiempo, 2 años después que publicó el poema Raven, que ya lo estudiamos, es decir, el Cuervo, fallece su esposa de tuberculosis. Y entonces él cae en una depresión más grande y sigue con sus adicciones. Y entonces un día fue encontrado en muy malas condiciones, llevado a un lugar que fue donde falleció. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Sus escritos tratan de suspenso, de crímenes, de misterio, y muchos de ellos están considerados como los predecesores de las novelas de misterio y policíaca, siendo él el inventor de todas estas obras de relatos detectivescos. Estos escritos son reconocidos universalmente, se han traducido a muchos idiomas y pertenece a la literatura universal, y ha inspirado a muchos escritores en la literatura de fantasma de Inglaterra, en todo lo que es novela policíaca, novelas de detectives, todo eso. El escarabajo de oro es uno de los tantos relatos de este poeta, que es el que vamos a estar estudiando ahora. Vamos a ver las características de los protagonistas. Los protagonistas son William Legrand, que es un hombre que le gusta la soledad, es un hombre antisocial, un hombre que estudia zoología, que le gusta estudiar los insectos, que le gusta estudiar las especies, y se aísla y va a vivir a una isla al sur de Carolina, cerca de la costa. Una isla que dice que tiene 3 millas de largo y que hay una parte que tiene una selva espesa. Entonces Júpiter es un hombre de la raza negra, que es su criado, su acompañante, que está con él siempre, un hombre fiel. Pero él ya es también, ya es viejo también. Es una persona mayor. El narrador, quien aparentemente es el amigo
de Legrand y aparentemente pues también como que le ayuda y no, actúa como si fuera un médico o como quien sabe cómo atender a una persona. Los tres caracteres son principales, no podemos decir este es el protagonista, sino los tres van a tener papel principales en la obra. Así que ya dijimos el lugar. Para resumir, Legrand se encuentra un escarabajo en esa isla caminando y investigando como él va buscando. Se encontró ese escarabajo de oro. Entonces era una pieza extraña y había un teniente que iba de vez en cuando allá a la isla. Quizás era como alguien de esos que guardan costas y eso, ¿no? Iba ahí a la isla y entonces él le dio el escarabajo al teniente para cuando fuera al pueblo le investigara algo sobre él y después se lo devolviera cuando viniera la próxima vez. Ese mismo día que el teniente se lleva el escarabajo, llega el amigo, que es el narrador de la obra, y le cuenta que se encontró un escarabajo de oro y se lo dibuja en un pergamino que se encontró enterrado en la arena, le dibuja el escarabajo. Cuando eso lo va a dar al amigo, el perro que él tiene se le tira arriba al amigo y que estaba sentado cerca de la chimenea y el pergamino casi cae dentro del fuego, pero no llegó, pero sí le dio el calor al pergamino. Cuando el amigo abre el pergamino, no ve el escarabajo pintado, sino lo que ve es una calavera. Entonces él le dice, no, pero esto no es un escarabajo, es una calavera. Entonces él le dice, no, déjame decirte, ese la, porque yo sé que soy un buen dibujante, le dice Legrand. Es decir, que era un hombre orgulloso, un hombre seguro de sí mismo, un hombre que sabía lo que quería y todo. Es un hombre que aquí no era muy bueno discutirle cosas, ¿no? Entonces se ponen bravos ahí en esa discusión y entonces el amigo le devuelve el pergamino y le dice, es una calavera. Cuando él lo ve, pues él se queda perplejo porque lo que dibujó fue un escarabajo. Y cuando se lo devuelve, él lo que ve es una calavera y es verdad que había una calavera, pero él le dice, oye, ¿estás seguro que yo lo que dibujé fue un escarabajo? Entonces el amigo, como ya le vio su mal carácter y su actitud, pensó, no es bueno quedarme aquí, me voy de regreso y se fue. Y se quedaron como medio que disgustados. Entonces después pasan los días, es decir, esa misma noche, después que ya el criado estaba durmiendo y se había ido el amigo, él se quedó analizando. Él iba a quemar el pergamino de lo enojado que estaba, pero al final no lo quemó y se quedó para estudiarlo bien. Entonces se quedó toda la noche estudiando y analizando. Entonces él caminaba para acá y caminaba para allá y hacía todas las cosas. Entonces ya el criado a los 2 o 3 días se dio cuenta que él no estaba como muy bien de la cabeza. Entonces fue a ver al amigo para decirle que por favor que fuera, que él quería, que Legrand quería que él fuera para allá a verlo. Y le contó que el amigo, que Legrand no estaba muy bien, que lo veía muy mal, que fuera por favor a atenderlo. Entonces van y cuando llegan ahí a la embarcación, él ve en la embarcación que trae Júpiter unas guadañas y unas asadas y él le pregunta, ¿y esto qué cosa es? Dice, no, que mi amo me ha hecho gastar un dineral en todas estas cosas, que quiere que se la lleve, que ya te digo que no está bien, y entonces lo tildan de loco, ¿no? Entonces cuando llegan allá, entonces ya cuando llegan a la isla, Legrand tiene todo preparado para hacer una expedición a donde está la selva espesa, a la parte de la selva espesa de la isla. Entonces el amigo trata de retenerlo, ¿no? Que no te veo bien, vamos a quedarnos aquí. Entonces, bueno, se convence que no tiene fiebre, que él está bien, y entonces dice, no, vamos a la expedición. Y salen entonces a la expedición hacia la selva a esa hora. Cuando llegan allí, él dice que tienen que buscar, cuando empieza con la asada, a cortar camino, a entrar para abajo hasta la selva, y él tiene que ir hasta donde hay un árbol bien alto, bien grande. Entonces ya cuando están al pie del árbol, él le dice a Júpiter, bueno, mira a ver si puedes trepar ese árbol. Y entonces el criado mira y entonces dice, bueno, yo lo hice muchas veces cuando estaba, ¿sabes? Cuando era más joven. Pero bueno, lo puedo hacer también. Y subió. Cuando ya estaba un poco más arriba, Legrand le dice, mira a ver cuántas ramas hay debajo de ti. Entonces las cuenta y le dice que hay 3. Entonces le digo, no, sube más, sube más. ¿Cuántas hay ahora? 5. Sube más. Tiene que ser 7. Entonces cuando llega a la rama número 7, él le dice al criado que tiene que caminar por la rama hasta el final.
pero él no piensa que la rama lo va a sostener. Y entonces empieza a caminar con mucho cuidado. Y entonces llega un momento en que ya entre el criado asustado y temeroso de que se va a caer y se va a matar, y Legrand pierde la paciencia y entonces se aprovecha el amigo para decirle, bueno, yo creo que es mejor, vámonos de regreso para la casa. Pero entonces al final se insiste, ¿no? Y entonces Júpiter encuentra al final una calavera al final de la rama. Entonces ahí comienza a decirle, él había cogido el escarabajo, Legrand había cogido el escarabajo y le había puesto un hilo y se lo había dado al criado para que se lo llevara con él para el árbol, para allá arriba. Entonces le da instrucciones, le dice, busca el ojo izquierdo de la calavera y por ese ojo amarra el hilo del escarabajo y tírelo hacia abajo. Entonces él lo hace y entonces cuando lo hace, cuando llega empiezan a excavar. Entonces están excavando y excavando, excavando, pan, y no encuentran nada. Entonces le quitan el bozal al perro, se ponen la chaqueta, entonces le dice el amigo, bueno, entonces ya nos vamos. Entonces, bueno, se iban ahí, pero cuando ya baja el negro, el criado del árbol, él lo coge por el cuello, Legrand lo coge por el cuello y le dice, dime cuál es tu ojo izquierdo. Entonces cuando le dice, y le dice, sabía que no sabía, y entonces le dice, y la calavera estaba vuelta para afuera, vuelta para adentro hacia la rama. Y entonces el caso es que el criado había escogido el ojo equivocado. Entonces vuelven otra vez y preparan todo y dicen, no, vamos a acabar otra vez. Y se fue a dar los 5 pasos eso al lado contrario. Y entonces ahí comienza a excavar y entonces cuando ya están excavando un poco salen unos huesos y entonces el perro que ya le habían quitado el bozal y se lo olvidaron volvérselo a poner, se le tira y empieza a excavar y excavar y a sacar huesos. Entonces al final controlan al perro y encuentran el esqueleto de 2 seres humanos, pero siguen excavando y excavando y excavando, entonces se encuentran el tesoro. Y entonces ya ahí empieza la parte detectivesca, la técnica del autor, donde empieza a decir, donde él empieza a explicar cómo fue que sucedió todo, cómo él encuentra el mensaje en el pergamino, lo que pasó, y te recuerdas que el día que te di el pergamino con el escarabajo, el perro se te tiró y por poco la chimenea, quema el pergamino, pero el calor parece que fue lo que hizo que saliera el mapa del tesoro. Entonces, es decir, que él deja, Alan Poe en este cuento deja esta parte detectivesca para el final y mantiene en suspenso y el misterio al lector hasta que él comienza a hacer esta historia de cómo fue que él encontró todo eso. Entonces le dice que él se quedó estudiando esa calavera y se dio cuenta que era un mapa de un tesoro y empezó a estudiarlo, que posiblemente era un tesoro de esos que enterraba, de esos que Kidd enterraba junto con sus compañeros en las costas del Atlántico, que los escondía, ¿no? Cuando los barcos zozobraban. Y entonces sugiere que estos 2 esqueletos a lo mejor eran los que estaban excavando y que él los mató cuando ya estaba casi tapándose el hueco y para quedar él Kidd solamente como testigo de donde estaba el tesoro. Entonces el amigo le dice, pero bueno, ¿y cuál razón tenía de subir al árbol y tirar el hilo del escarabajo? Entonces él le dice, no, eso yo lo hice porque estaba molesto, porque ustedes se creían que yo estaba loco, me estaban tratando como si yo estuviera mal de la cabeza y lo que quise fue mitificar un poco la expedición. Y entonces, bueno, ya vamos, y aquí concluye la historia esta. Ya vemos que es un género detectivesco donde Alan Poe desarrolló toda esta trama que envuelve misterio, suspenso, investigación, descifrar claves, analizar, concluir, comprobar, descubrir, ¿ok? Y entonces todo esto sirvió de punto de referencia para muchos escritores que se inclinaron hacia el género policíaco y detectivesco. Y entonces también, acuérdense esa parte cuando él dijo que el escarabajo voló y picó, eso fue algo de fantasía que él incluyó, pero cuando se consolidó el género policíaco detectivesco, se determinó que la parte fantástica, la parte sobrenatural o de fantasía, había que eliminarla, ¿no? Había que hacer cosas que fueran más reales.
¿ve? Y eliminar un poco la parte de fantasía. Pero como ya dijimos que a todo él le ponía un toque gótico, porque eso era, toda su literatura tiene un toque gótico. Quizás porque eso fue lo que estudió cuando niño en Inglaterra, también porque era la moda de esa época también, las cosas góticas. Así que bueno, aquí terminamos y después vamos a estar estudiando otros relatos de Allan Poe. Los espero en la próxima clase.